Hola a todos, mi nombre es Leonardo Serra, soy neurólogo de la Clínica Alemana de Santiago, actual presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño y jefe del Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Alemana. Agradezco esta oportunidad de presentarles a ustedes. El tema que vamos a conversar hoy día es sobre el uso de un fármaco, un grupo de fármacos en realidad, que es muy frecuente entre la gente que se dedica al sueño y entre la gente que se dedica a salud mental y neurología, que son las benzodiazepinas y el hipnótico. ¿Ya? El uso de estos fármacos no es inocuo, acarrea una serie de efectos secundarios y probablemente consecuencias a largo plazo, especialmente en el área del deterioro cognitivo, y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar y conversar ahora. Mm, Partiré diciendo que no tengo conflictos de intereses que declarar, dado que vamos a hablar de fármacos y todo. Y vamos a iniciar un poco con la historia de los hipnóticos. El ser humano no es ajeno a la necesidad de ayudarse para poder relajarse y para dormir. Ya desde más o menos 5.000 años antes de Cristo, los sumerios tenían registros de haber utilizado leche de amapolas derivados del opio y el alcohol, las bebidas fermentadas, para poder relajarse y para ayudarse a conciliar el sueño. Lamentablemente conocemos todas las propiedades adictivas que esto genera, los efectos secundarios, especialmente a nivel de depresor respiratorio, ya, del exceso del consumo de este tipo de sustancias. Algo un poquito más sano se desarrolló ya en la antigua Grecia con Hipócrates, ya el uso de la valeriana, elementos más naturales, y no hubo grandes desarrollos o grandes novedades hasta, hasta el siglo XV, donde finales del siglo XV, donde Paracelso desarrolló esta famosa bebida, el láudano, pero que básicamente es más de lo mismo porque es un alcohol derivado del opio. Era tan grande la necesidad que finalmente Justin Liebig en 1832 sintetizó por primera vez el hidrato de cloral, ¿ya? No se comercializó hasta muchos años después, pero lamentablemente, si bien su uso inicialmente fue muy amplio, rápidamente se abandonó por ser muy carcinogénico, genotóxico y también generar bastante depresión respiratoria, porque tenía un metabolito activo que era, en el fondo, se alargaba mucho su vida media y por lo tanto se abandonó rápidamente su uso, dejando algunos nichos muy puntuales. Siendo un nicho de interés muy grande, ¿ya? Eh, este nombre le sonará conocido, Adolf von Bayer, ¿ya? El famoso si es Bayer es bueno. ¿Ya? En 1864 sintetizó por primera vez los barbituratos, siendo el primero de ellos el veronal y poco después el fenobarbital, que no se comercializaron hasta mucho después, pero como ustedes ven aquí en estos avisos, se comercializaban abiertamente, se publicitaban ya en los periódicos de la época, se ponían carteles en la vía pública, ya, y eran de uso masivo, cero tipo de control en cuanto a las recetas, etcétera. Lamentablemente la cantidad de muertes y daños que hubo esto, en el sentido de neumonías aspirativas, etcétera, secuelas, adicciones en relación a esto, la verdad es que es incontable porque no se llevaban registros en esa época, pero sí eran sumamente tóxicos. El techo terapéutico que tienen este tipo de medicamentos es muy bajo. 10 veces una dosis fisiológica, una dosis terapéutica, ya se puede probar mortal. Por eso mismo se llevó al desarrollo de la siguiente generación de medicamentos hipnóticos que fueron las benzodiazepinas. Pero estas no estuvieron disponibles hasta un siglo después del desarrollo del primer barbiturato, y el primero de ellos fue el clorodiazepóxido. El nombre comercial del clorodiazepóxido era Librium, que derivaba de equilibrium, que se suponía que era para llevar a la persona al equilibrio, porque no solo eran hipnóticos, sino que también eran tranquilizantes. Durante esa década salieron alrededor de 10 tipos de moléculas distintas, ya terminando con el flurazepam, pero también estaba el diazepam, el alprazolam, ya muchos de los conocidos, el clonazepam también, etcétera. ¿Ya? Todos con un mecanismo de acción en común que vamos a revisar. Y recién en la década de los 80 e inicios de los 90 aparecieron los primeros fármacos que tenían un mecanismo de acción un poquito diferente, que eran mucho más selectivos dentro de este mecanismo de acción, uniéndose solo a una subunidad de este receptor de GABA. Y no fue hasta
ya el siglo XXI, en que apareció por primera vez un hipnótico con un sistema de acción diferente, que son los DORA, los antagonistas duales del receptor de orexina, ya que por primera vez tienen una cosa totalmente diferente a todos estos que, bueno, los opiáceos por supuesto que no, porque actúan a través de del receptor opioide, ya, pero todos los demás han actuado tradicionalmente a través de los receptores GABA. Y por actuar todos a través de los receptores GABA, comparten entre sí estos cuatro efectos de ser sedantes hipnóticos, de ser ansiolíticos, de ser relajantes musculares y anticonvulsivantes, salvo los agonistas específicos de la subunidad alfa, que son más bien sedantes e hipnóticos, pero sí comparten con todos los demás los efectos crónicos, o sea, los efectos secundarios, los efectos tóxicos, ¿ya? De generar tolerancia, generar dependencia y generar abstinencia. Su uso crónico produce una regulación negativa de los receptores, lo que se llama down regulation, y cambios configuracionales en el complejo receptor agonista, disminuyendo la sensibilidad a estos receptores. Si bien están publicitados estas drogas Z como que no producen este tipo de efectos secundarios, es porque los estudios que los avalan se hicieron a corto plazo y no tienen seguimiento a tan largo plazo como las drogas tradicionales, las benzodiazepinas tradicionales, pero en la práctica sabemos que producen dependencia, producen tolerancia y producen síndrome de abstinencia. En cuanto a la epidemiología del uso, si bien el uso sin receta y de tranquilizantes en general, por lo menos aquí en Chile, las cifras oficiales son de alrededor de un 2% de la población, ¿ya? Esto depende, por supuesto, de cuándo se mida. En Chile, justamente por el uso indiscriminado, se tuvo que generar el uso de receta retenida, que se llama, que no solamente se vende con receta, sino que esa receta se le quita al paciente en el minuto de la compra. Eso logró bajar el uso del consumo, pero a pesar de eso, ¿ya? Existe un 11% de consumo crónico de este tipo de fármacos, ¿ya? Y se ha visto con medidas como más realistas, ¿ya? Por ejemplo, pacientes de programas de salud mental, ¿ya? Que el 10% de los pacientes presentan dependencia a benzodiazepina. Y si se toman muestras, por ejemplo, de pacientes consultantes a servicio de urgencia y en forma consecutiva se les realizan test de droga, hasta un 20% dan positivo para uso de benzodiazepina. Por lo tanto, el consumo real de este tipo de medicamentos es bastante más alto de lo que se piensa. Algunas cifras que son un poquito más tristes, ya consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en estudiantes de educación secundaria, o sea, poco antes de entrar a la universidad, en nuestro país alcanza poco más del 9%, ya, mucho más que el 2% de la población general que se supone que es de acuerdo a los trabajos más tradicionales. Aquí están valores para el resto de países dentro de Estados Unidos, o sea, de América y de el resto del mundo. Y es mayor cuando son pacientes que tienen comorbilidades en atención primaria, por ejemplo, y peor aún si están institucionalizados. Y en la medida que va aumentando la edad, este consumo va aumentando. Y si esto lo vemos en adultos mayores, ¿ya? Especialmente en mujeres, puede llegar a un 30% y fácilmente un 20% en varones adultos mayores. Ya tenemos el contexto de lo que es el uso de las benzodiazepinas e hipnóticos, ¿ya? Y cuál es el riesgo-beneficio del uso de este tipo de fármacos. Hay un estudio clásico, que es el que les quiero presentar aquí, del 2014, del riesgo de mortalidad asociado a este tipo de fármacos. Este es un estudio con casi 35.000 pacientes, con casi 70.000 controles variados por sexo y edad, que se hizo en pacientes en Reino Unido de atención primaria. Eh, Pacientes que por primera vez a los 16 años recibieron una primera prescripción de ansiolítico o hipnótico y se siguieron a 7 años y medio. ¿Ya? Puede ser 16 años o más, o sea, cualquier minuto después de eso. Y el riesgo de mortalidad era 3 veces y media más alto cuando se ajustaba por edad y se mantenía más o menos cuando se ajustaba por todo el resto de las variables, existiendo una relación dosis-respuesta y llevando un exceso de 4 muertes por cada 100 personas seguidas luego de la primera prescripción.
O sea, cada persona, por cada 100 personas que eran prescritas con un ansiolítico o un hipnótico, 4 personas tenían una muerte que podía relacionarse a la prescripción de esto. Em, Y en relación a la prescripción por temas de insomnio, ¿ya? Dos grandes grupos de efectos secundarios, los efectos cognitivos y los efectos psicomotores, casi 5 veces más riesgo de efectos cognitivos y poco más de 2 veces de riesgo de efectos psicomotores, básicamente caída. Eso ha llevado a recomendar que en los pacientes de más de 60 años, los beneficios de este tipo de medicamentos puedan no justificar el riesgo aumentado, ¿ya? Especialmente pacientes que tengan ya factores en el fondo que faciliten este tipo de cosas, alteraciones visuales, problemas de equilibrio, etcétera. De hecho, el número de pacientes que yo necesito tratar para beneficiar a un paciente en este grupo etario es de 13 pacientes, mientras el número que yo necesito para generar un efecto secundario y dañar a uno de estos pacientes es de tan solo 6 pacientes. Por lo tanto, son más los pacientes a los que yo les genero efectos secundarios que a los pacientes que yo llego a beneficiar. Y en ese sentido, las benzodiazepinas son equivalentes a los agonistas benzodiazepínicos, a las drogas Z, en cuanto a los efectos dañinos del etéreo. Revisando un poquito los mecanismos de acción, todo este tipo de medicamentos actúan a través de los receptores GABA-A. ¿Ya? Esto es un grupo de receptores que están compuestos por heteropentámeros, o sea, 5 subunidades, que forman un canal de cloro. Y por lo tanto, al activarse, hiperpolarizan las células. Hay 19 de estas subunidades que se combinan entre sí, ¿ya? Y median la mayor parte de las sinapsis inhibitorias a nivel del sistema nervioso central. Están ubicados a nivel presináptico, sináptico y extrasináptico. Y la función que vayan a tener este tipo de receptores va a depender de la combinación de las subunidades y de la localización en que los encontremos. Y también del ligando que se vaya a unir a ellos, ¿ya? Se unen a etanol, a los anestésicos, a esteroides, ¿ya? Por supuesto, a las benzodiazepinas, a distintos otros tipos de agonistas y, por supuesto, también a los barbituratos que cuando ya habíamos comentado. Las subunidades alfa confieren el efecto sedante hipnótico, las alfa 2, 3 el efecto ansiolítico y las alfa 5 el efecto amnésico. Y mientras menos selectivo el agonista, va a ser más global el efecto a nivel de todos estos elementos, hasta a nivel de todos estos efectos que se va a conseguir, ¿ya? Entonces, dependiendo de las combinaciones de estas subunidades, vamos a tener distintos efectos miorelajantes, anticonvulsivantes, etcétera. Entonces, el nivel de aprendizaje, memoria, etcétera. Existen algunas combinaciones de subunidades que son mucho más frecuentes que otras y de ahí los efectos. Y por lo mismo también se pueden producir estos efectos paradojales, pacientes a los que uno le administra una benzodiazepina y en vez de relajarse, se agiten. Cuando ustedes estudian este tipo de fármacos, van a encontrar muchas tablas en los trabajos, tablas resúmenes, pero que involucran, por ejemplo, el temazepam, oxazepam, que son fármacos que no están disponibles muchas veces, por lo menos en Chile. ¿Ya? Esta es una tabla de lo que nosotros tenemos aquí a nivel nacional, ¿ya? Y se organizan primero en cuanto a su vida media, que es corta, ultra corta, intermedia o vida media larga. En general, se coinciden que los de vida media más corta tienen un inicio de acción muy rápido y tienden a ser mucho más utilizados como hipnóticos. Los de vida media intermedia tienden a ser de inicio de acción de rápida a intermedia y tienden a ser más bien ansiolíticos, pero también comparten efectos hipnóticos. Y los de vida media larga tienen inicios de acción más lentos y tienden a ser de efectos más bien ansiolíticos y empiezan a aparecer los efectos antiepilépticos y también miorelajantes. Tienen distintos tipos de metabolismo, los cuales generan distintas interacciones, ¿ya? Tienen distintas vías de administración y tienen distintas categorizaciones de seguridad en el embarazo. Por lo tanto, yo tengo que conocer mi arsenal farmacológico para decidir qué es lo que voy a indicar. Por ejemplo, hubo periodos donde para el insomnio de conciliación estuvo muy de moda utilizar el midazolam, ¿ya? Nombre comercial, por lo menos aquí, Dormonid,
¿ya? Pero el problema de eso es que si bien tiene un efecto de acción muy rápido, que es muy deseable para alguien que le cuesta quedarse dormido, la vida media es tan corta que los pacientes se despiertan al poco rato y si son muy ansiosos les cuesta quedarse dormido nuevamente y repiten la dosis, pueden repetir la dosis 2 o 3 veces durante la noche y en ese sentido son mucho más adictivos. Por lo tanto, es una pobre elección al minuto de elegir un fármaco hipnótico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros intentamos evitarlo todo lo posible. Y ahí vamos a preferir, por ejemplo, los agonistas de benzodiazepinas que no son tan adictivos y que son mucho más selectivos, ¿ya? Si yo tengo una paciente que se va a embarazar o que ya quedó embarazada con eso, voy a elegir, por supuesto, los fármacos de categoría C y así, dependiendo en el fondo del perfil que yo quiera. Si es un paciente con mucha más ansiedad, que además tiene insomnio, evidentemente voy a preferir uno con un perfil más ansiolítico, ya, o que tenga un efecto además de ansiolítico hipnótico. Por ejemplo, el Prosolam, que no tiene un efecto tan largo y no lo va a dejar con sedación diurna. La relación de las benzodiazepinas con el deterioro cognitivo ha ido cobrando cada vez más interés. Ya hasta hace unos 5 años habían alrededor de 100 artículos por año, ya en este último periodo se ha aumentado a 120 artículos por año y en esta última revisión ya habían publicado casi 2.200 artículos, ¿ya? Em, por lo tanto, cada vez efectivamente hay más interés en relación a esto. Esta es la revisión más reciente, ya, del 2024. Y esto solo para ilustrar que por cada artículo que ustedes encuentran que demuestra una relación a favor entre los hipnóticos y la producción de deterioro cognitivo, van a encontrar también artículos donde la relación es nula, donde no existe o no se ha demostrado una relación entre hipnóticos y el desarrollo de deterioro cognitivo y demencia. Entonces, es una área que es controvertida y vamos a ir desglosándola y analizando. Este es un estudio que hizo Nader el año 2020, ¿ya? Donde solo incluyó estudios prospectivos longitudinales y hace una crítica en el sentido de que él no logró hacer un metaanálisis, él intentó hacer un metaanálisis, que es una cosa que, bueno, porque son tantos, yo les mostré, en el fondo, más de 2.000 estudios que hay ahí al respecto. Entonces no tenemos tiempo de revisar todo eso, vamos a revisar los metaanálisis principalmente. Pero él establece que no hay posibilidad de hacer metaanálisis. ¿Por qué? Porque los estudios son muy heterogéneos entre sí. La frecuencia y el uso de las benzodiazepinas es muy distinto. Los periodos, la dosificación, los periodos de seguimiento luego del uso de benzodiazepinas, el tipo de evaluación cognitiva que se realizó. Aquí ustedes ven la cantidad de parámetros y dentro de cada parámetro el tipo de escalas que se utilizó para poder evaluarlo, los tipos de análisis estadísticos, etc. Por lo tanto, ya con eso sabemos que la heterogeneidad de lo que estamos revisando es enorme. Sin embargo, aún así se han hecho metaanálisis y aquí hay tres de los más clásicos, ya del 2015, 18 y 19, que ya empiezan a encontrar una asociación positiva con un riesgo relativo de 1.5, 1.4 y 1.5 respectivamente, que si bien hay algunos de esos metaanálisis que no alcanzan significancia estadística, algunos de los trabajos analizados, ya, dentro del metaanálisis sí demuestran que la asociación entre el uso de benzodiazepinas es positiva con el desarrollo posterior de alteración cognitiva o demencia de Frenton. Este es lo que se llama una revisión paraguas de varios metaanálisis, incluyendo algunos de los que yo le había mostrado recién, y entre ellos también demuestra que en el fondo existe una correlación 1.7, 1.8, 1.4, 1.4, 1.5 de el riesgo relativo de desarrollo de demencia, agrupando una serie de metaanálisis, ¿ya? Por lo tanto, existe una correlación y tiene un cierto grado de fuerza significativo. Pero, ¿qué necesitamos para poder decir que existe una correlación entre una causa y esta consecuencia? Existen unos criterios que se llaman la relación causal de Bradford-Hill, ¿ya? Y que requiere que exista consistencia, es decir, resultados constantes y reproducibles, que es lo que han tratado de demostrar todos estos metaanálisis, que existe una fuerza de asociación, una intensidad, en este caso a mayor riesgo relativo, hazard ratio, pero no necesariamente tiene que existir eso. Debe existir una temporalidad,
sea, debe existir una causa y efecto, o por el contrario, en fondo, que no sea a la inversa, que no sea, en fondo, que el efecto no sea la necesidad de la indicación, que es lo que se llama el sesgo protopático. O sea, que por ejemplo, el hecho de tener insomnio no sea la razón por la cual yo desarrollo el deterioro cognitivo y que esa sea la causa por la que yo estoy indicando este tipo de fármaco. Y eso lo vamos a revisar ahora. Debe haber una especificidad que esta causa sea la que conduce a este efecto, aunque su ausencia no lo excluye porque existen, digamos, entidades que son multicausales, que tienen multicausalidad. Idealmente que haya una dosis-efecto, que por ejemplo aquí lo vimos en mortalidad, que exista una coherencia, que exista una plausibilidad biológica, que dentro de lo que existe en los conocimientos científicos actuales existan mecanismos que lo puedan explicar. Idealmente que exista evidencia experimental, ojalá un ensayo clínico, o por lo menos demostrar que si yo suspendo el agente causal o la exposición, desaparezca el efecto que yo estoy revisando y que exista alguna forma de analogía, que exposiciones similares, por ejemplo, puedan producir efectos similares, ¿ya? Y en demencia, algunos de estos elementos se dan y otros no tanto, y vamos a ir revisando qué existe al respecto. Ya vimos el tema de la fuerza y la consistencia, ya con estos metaanálisis, y en cuanto al sesgo protopático, temporalidad, ¿ya? Eh, hay varias maneras de analizar y revisar esto. Eh, Cuando yo analizo la temporalidad de la exposición, nosotros veíamos algunos trabajos donde se analiza la primera indicación, que fue desde los 16 años hacia adelante. Entonces, en este trabajo ya son más de 25.000 pacientes que les diagnosticaron Alzheimer o demencia vascular y se vio en qué momento ya del desarrollo de la exposición, en qué momento fueron expuestos ellos a las benzodiazepinas y la relación de exposición versus el riesgo relativo de desarrollo de demencia fue significativo solo en el periodo previo, en el periodo prodrómico al desarrollo de la enfermedad, solo en el primer par de años antes del desarrollo o cuando estaban ya desarrollando clínicamente la enfermedad. Por lo tanto, de acuerdo a este trabajo, no habría una correlación entre la exposición al fármaco y el desarrollo, porque solo el desarrollo muy encima del fármaco de la enfermedad, perdón, en el fondo habría sido correlacionado. Por lo tanto, probablemente habrían sido indicados para tratar los síntomas prodrómicos de la enfermedad. Otra forma de ver esto es generar un periodo de lag, un periodo donde no se considera la correlación. Entonces, se ha propuesto, por ejemplo, un periodo de 5 años. Si yo no considero la exposición dentro del primer año, que aquí de todas maneras era positiva, no considero la exposición dentro de los 3 años previos, que también se puede considerar prodrómico, sino que considero ya la exposición en el fondo 5 años antes y 7 años antes, se sigue manteniendo un riesgo aumentado y se sigue manteniendo un riesgo aumentado. Si bien es mayor en los años más cercanos al desarrollo de la enfermedad, aunque el paciente haya sido expuesto 5 años y 7 años antes del desarrollo de la enfermedad, esta sigue siendo significativa y por lo tanto, aunque yo tenga un periodo donde no considero significativa esa exposición, aún así, 5 años en fondo posterior a la exposición sigue siendo significativo y este trabajo sí apoya que haya una correlación entre la exposición a hipnóticos o benzodiazepinas y el desarrollo posterior de demencia. Y se controló con el uso de antidepresivos y con los antidepresivos no ocurrió así, para ver que pudieran ser otras condiciones comórbidas u otro tipo de fármacos. En este otro tipo de trabajo también se quiso ver, por ejemplo, digamos, contrastar un poquito con el trabajo anterior, si las condiciones de base, por ejemplo, justamente el uso de antidepresivos o antipsicóticos a baja dosis, y aquí sí se encontró una correlación
entre el uso de antidepresivos y antipsicóticos a baja dosis, también generando este lag de 5 años. Por lo tanto, este contradice un poco la evidencia de lo que vimos en el trabajo anterior. Este otro trabajo es sumamente interesante porque cuando uno dice ya, si la razón por la que indiqué la benzodiazepina es la causa del desarrollo posterior, entonces aquí el razonamiento fue el siguiente. En Medicare, que es el sistema de salud, uno de los sistemas de salud norteamericanos, el 13% de los usuarios usan benzodiazepina. Entonces, de todos los usuarios de benzodiazepina, eligieron 13.000 que la estaban usando eh, sin indicación por ansiedad, depresión, insomnio ni alteraciones cognitivas. Básicamente indicadas por dolor crónico, lumbago y otros cuadros dolorosos en que no tuvieran ninguna de estas condiciones, una muestra que ellos llamaban impoluta, limpia. Y los parearon en el fondo de 1 a 5 con controles pareados. ¿Ya? Y, eh, y en esta muestra, donde no había ninguna de estas condiciones de base para la indicación, no encontraron una correlación con el desarrollo posterior de deterioro cognitivo o de Alzheimer. Por lo tanto, de acuerdo a este trabajo, aparentemente sí tendría relación la indicación basal más que el hecho del uso del fármaco propiamente tal. Respecto a la dosis respuesta, ¿ya? En mortalidad, como les había mostrado yo al principio, sí existe una dosis respuesta, ¿ya? Donde en el fondo con cualquiera de los fármacos se da que a mayor dosis, una mayor probabilidad de mortalidad, también con la benzodiazepina e incluso con las drogas Z. ¿Ya? Y para el desarrollo de demencia, si bien, para ser justos, hay trabajos que no demuestran ningún tipo de relación dosis-respuesta, también hay trabajos que demuestran esta relación dosis-respuesta. Así que hay evidencia tanto a favor como en contra, pero sí hay algunos trabajos que demuestran dosis-respuesta, tanto en mortalidad como en deterioro cognitivo. Respecto a la plausibilidad biológica, este es un trabajo muy reciente, ¿ya? Donde se ve el uso de sedantes hipnóticos, benzodiazepina y con la combinación de estas drogas. Y la verdad es que no se encontró ya correlación entre el desarrollo de demencia y el uso de estos fármacos. Pero lo interesante es que sí se encontró, en este trabajo, además de ver el desarrollo clínico, se hizo estudio de imágenes y se encontró una atrofia hipocampal y una atrofia de amígdala, ¿ya? En el seguimiento a largo plazo, estamos hablando de más de 8 años, ¿ya? En el grupo de usuarios de este tipo de fármacos. Las teorías hablan de que el efecto depresor de las benzodiazepinas podría llevar a un déficit del metabolismo energético, a la inhibición de transmisores neurotróficos, ¿ya? Por ejemplo, el factor de crecimiento neuronal, la sinaptofisina y el factor neurotrófico derivado cerebral, ¿ya? Y que también aumentarían la fosforilación de tau, formando oligómeros e interfiriendo con la regulación cerebral de insulina, produciendo insulinoresistencia, la llamada diabetes tipo 3. Con la edad se van reduciendo el número de neuronas y el número de receptores a nivel cerebral. Y eso lleva a que si yo mantengo la misma dosis de fármaco, ¿ya? Voy a generar, y que tiende a ocurrir, porque como van perdiendo, como se va produciendo una resistencia, ya incluso tiende a aumentar la dosis. Y eso ocupa eso genera una mayor ocupación de los receptores que yo tengo, y eso genera una sobreestimulación de GABA, lo que lleva a una regulación a la baja, por lo tanto a una reducción de la inhibición postsináptica, y eso lleva a un mayor uso de las redes neuronales accesorias. Por lo tanto, en suma, se produce una reducción de la reserva cognitiva y eso me lleva a afectar la capacidad de compensar los estadios iniciales y por lo tanto incluso una aparición más precoz del desarrollo de este tipo de enfermedades. Habíamos hablado de este sesgo protopático,
ya que es sumamente importante porque las condiciones de base ya también determinan el desarrollo de este tipo de enfermedades. Ya, yo lamento aquí la lista es bien larga, pero es que esto es importante porque este es un metaanálisis de cómo el insomnio, los trastornos respiratorios del sueño y otro tipo de trastornos, ¿ya? Eh, como los movimientos periódicos, la hipersomnia, trastornos circadianos, etcétera, ¿ya? Producen, ¿ya? Un mayor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Ya? Hay distintos, en el fondo, trabajos que a través de los distintos metaanálisis han demostrado que los trastornos del sueño sí generan mayor trastorno cognitivo, mayor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. Uno de los mecanismos es la disminución del clearance linfático. ¿Ya? Nosotros tenemos que eliminar los productos de metabolismo cerebral. El sistema de eliminación es a través de la linfa, que es la linfa cerebral, a través de las glías cerebrales, que se llaman linfáticos, y que es un sistema de muy baja presión. Y mientras no baje la presión hidrostática y que solo se da durante el sueño, no basta el reposo, el clearance de esa linfa es muy bajo. ¿Ya? Solo se produce estado dependiente durante el sueño. Pero no es lo único. ¿Ya? También la disrupción circadiana, alteración de microbiota, la disminución de melatonina, ¿ya? Junto con la hiperactivación simpática, por ejemplo, ya con las apneas de sueño, etcétera, y todas las consecuencias que generan esto, alteración inmunológica, llevan a depósito beta amiloide, inflamación y generación de deterioro cognitivo. Y ya sea en forma paralela a esta o en forma independiente, en forma aislada, el estrés crónico disminuye el número y longitud de las dendritas apicales, ¿ya? Reduce el número de espinas dendríticas. Este es un fenómeno físico, ¿ya? No solamente funcional. Ustedes pueden ver cómo se quedan peladas las pobres dendritas acá, en vez de tener todas estas sinapsis que son mayor superficie de contacto y por lo tanto una mayor riqueza sináptica, quedan apenas logrando hacer sinapsis, ¿ya? Y eso limita neurogénesis y factores también neurotróficos derivados al cerebro, especialmente en áreas relacionadas con memoria. Ustedes pueden ver aquí como la expresión es bien rica, es bien amplia y acá es mucho menos densa, ¿ya? Por lo tanto, el estrés crónico con el exceso de adrenalina, exceso de cortisol, produce cambios que son a nivel físico. Y esto es dañino para nuestros pacientes. ¿Qué hay en cuanto a la evidencia experimental? Evidentemente es poco ético hacer experimentación con estos pacientes, pero uno puede verlo, por ejemplo, en otro tipo de trabajos clínicos. Este es un estudio de un bloqueador de calcio, el nilvalipino, que se hizo en pacientes, se estaba probando para tratar de frenar la progresión de pacientes con Alzheimer leve a moderado. Y habían dentro de estos pacientes algunos que usaban y otros que no usaban benzodiazepinas durante el periodo de seguimiento y la verdad es que el uso de benzodiazepinas no afectó la progresión de la enfermedad durante el desarrollo de este trabajo clínico. Los que trabajan con pacientes con demencia sabrán que nosotros le damos fármacos anticolinesterásicos, donepezilo, galantamina, rivastigmina, y aquí también hay diferencia a favor y en contra. En algunos de estos trabajos se ha encontrado que las benzodiazepinas y las drogas Z inhiben el efecto de este tipo de fármacos y en otros trabajos no se ha demostrado que el uso de este tipo de ansiolíticos o hipnóticos interfieran con el uso de este tipo de fármacos. ¿Qué pasa con la suspensión de los fármacos? Hemos hablado de la experiencia experimental, también puede decir cuando yo corto el agente nocivo, ¿ya? Y este es un metaanálisis ya de cerca de 30 estudios, donde se comparó a los usuarios actuales, los pacientes que se mantenían en uso, con los pacientes que habían dejado de usar alrededor de 6 meses, con los pacientes que llevaban más de, alrededor, un poco más de 3 años de suspensión de fármacos. Y ustedes ven aquí los distintos dominios cognitivos, memoria procedural, procesamiento, velocidad de procesamiento, atención, visoconstrucción, etcétera. Y ustedes pueden ver que los usuarios actuales tienen prácticamente todas las tareas alteradas. En los pacientes que habían dejado en forma reciente, pero reciente, 6 meses estamos hablando, todavía mantenían una alteración en los niveles de funcionamiento de estas áreas cognitivas.
y esas áreas cognitivas se mantenían alteradas incluso a unos cuantos años después de haber suspendido el uso. Por lo tanto, ojo, porque es significativo el efecto que generan al nivel de desempeño cognitivo el uso de estos fármacos, incluso a largo plazo. Ahora, si uno lo mira como la curva dosis-respuesta inversa, ¿ya? Al momento del uso actual, ¿ya? Del riesgo de demencia, en el momento de uso actual, ¿ya? El riesgo relativo es alto. Si yo suspendo el uso y yo lo mido a los 2 años o al año, ese riesgo baja. Y si yo vuelvo a revisar eso a los 3 años, ese riesgo ya se normaliza. Y esto es dosis dependiente. En los pacientes que usaban pocas dosis, dosis bajas, ya ese riesgo se disminuye o desaparece mucho más rápido. Y en los pacientes que eran usuarios pesados de dosis mucho más altas, ¿ya? Ese riesgo no llega a desaparecer a los 3 años. Por último, ¿ya? ¿Qué hacemos con el retiro de las benzodiazepinas e hipnóticos? ¿Ya? Si nosotros nos animamos y queremos retirarlo, hay distintas formas de hacerlo. Se puede hacer solo el tapering, o sea, la baja progresiva, que tiene diferentes tasas de éxito, pero que puede ser muy buena. Se puede combinar el tapering con la terapia cognitivo-conductual o el tapering con sustitución farmacológica. ¿Qué tipo de sustitución farmacológica? Paroxetina, melatonina, valproato, trazodona, buspirona o progesterona. En general, este tipo de esquemas no tienen efectos adversos severos y pueden presentar síndrome de abstinencia hasta la cuarta semana, que se evitan en general utilizando o con los fármacos con vías medias mucho más largas. ¿Ya? ¿Qué tipo de tapering se recomienda? Reducciones de un 25% cada 1 o 2 semanas, y eso logra que la mayor parte de los pacientes estén sin fármacos en el alrededor de un mes. Y esto es adaptable, por supuesto, a la realidad de cada paciente. No es lo mismo un paciente que lleve poco tiempo que un paciente que lleve muchos años y en dosis muy altas de utilización. ¿Qué tipo de uso se puede realizar cuando tengo que utilizar, sobre todo los fármacos en drogas Z? Ya la utilización que se llama as needed. ¿Ya? ¿Qué se refiere a eso? Yo puedo utilizar un fármaco en forma de SOS, o sea que yo le digo al paciente que lo use cada vez que lo necesita, pero la forma as needed se refiere a limitar ese uso a un máximo de 2 veces por semana. ¿Qué logramos con esto? Que la cantidad de fármacos que se utilicen en la semana se reduzca, ¿ya? Y eso mantenga la eficacia a largo plazo sin generar tolerancia, sin generar acostumbramiento, sin generar, en el fondo, exceso de uso, manteniendo la eficacia además a largo plazo. Las recomendaciones finales, ¿ya? En la medida de lo posible, evitar la indicación de benzodiazepinas e hipnóticos. Evidentemente hay cuadros donde existe la necesidad, no vamos a estar esperando que un inhibidor de recaptura haga efecto en 3, 4, 6 semanas en un paciente que está con crisis de angustia. El estrés le va a dejar todas sus dendritas peladas, ¿cierto? Va a ser mucho más dañino que en lo que podamos hacer con el hipnótico, pero sí ojalá en el fondo usarlos en periodos breves, ¿ya? Y a las menores dosis posibles mientras el otro fármaco hace su efecto. Si yo necesito utilizar este tipo de fármaco, dejarlo ojalá en el esquema según necesidad y en la medida que yo lo indico, educar al paciente sobre los riesgos de abuso y dependencia. ¿Ya? Ya a los 4 o 6 meses de uso, el 25% de los pacientes presentan fenómenos de tolerancia y un 30 o un 100% de los pacientes presentan síntomas de abstinencia al suspender. Cuando llegan los pacientes preguntando sobre esto, mi postura personal es que yo les digo, mire, estos tipos de medicamentos efectivamente tienen riesgos a largo plazo, pero también la causa por la que yo se lo estoy dejando es dañina. Y en el caso suyo, con seguridad, el insomnio al nivel que usted lo tiene, el cuadro de angustia, ansiedad, le va a generar problemas, en cambio esto no es certero. ¿Ya? Los trabajos que han demostrado que hay daño son grupos grandes de personas donde se mezcla de todo y donde las personas que lo tomaron por algún motivo, no lo están tomando porque sí. Y esos motivos sí generan problemas. Entonces, usémoslo lo menos posible,
estamos haciendo algo más al respecto, indicamos terapia cognitivo-conductual, ponga el empeño a todas las medidas farmacológicas que no hemos utilizado y tratemos de sacarlo apenas podamos, ¿ya? La evidencia es inconcluyente, pero sí existe respecto es contradictoria, hay de todo, ustedes ya lo vieron, pero sí existe respecto al riesgo de demencia, deterioro cognitivo o aumento de este con el uso de este tipo de fármacos. Y si bien en relación a esto es inconcluyente, sí estamos ciertos y seguros de que aumentan la accidentabilidad, caídas, fracturas y la mortalidad. Y además producen síndrome de abstinencia, por lo tanto justifican un intento de suspensión y para ello tenemos distintos esquemas. Tienen que ver ustedes con cuál se sienten más cómodos, con cuál tienen mejor experiencia, ¿ya? Así que los invito a cuando el paciente esté motivado o si ustedes lo ven ahí, aconséjenlo y traten de orientarlos al respecto. Hagan lo que más puedan por el paciente, pero háganle lo que menos puedan al paciente. Muchas gracias y espero estar ahí para poder discutir, resolver sus preguntas y que enriquezcamos la conversación. Muchas gracias.